Hoy se somete a consideración de esta herradura un proyecto para dar contestación a una consulta que hace este personaje, Samuel García, gobernador de Nuevo León, que a todas luces todos sabemos que está buscando convertirse en la figura que divide y pulveriza el voto opositor. La gente debe darse cuenta que la función de Samuel y la del MC es convertirse en el gran esquirol de este proceso electoral. Juegan a ser una tercera vía, pero la realidad es que es de todos sabido que es un nado sincronizado el que emprenden de la mano del oficialismo. Yo quisiera mostrar algunas imágenes del nado sincronizado. Vamos a ir a esta sesión hoy 9 de noviembre 2023. Samuel García mete una impugnación ante el INE para tratar de tirar el nombramiento que hizo el Congreso de Nuevo León, donde pone como gobernador interino al presidente del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Vamos a ir a esta sesión muy interesante. Vamos a ver cómo este señor del PRI llama a esquirol, llama consentido del presidente y no sé qué tantas cosas más. Y es que hoy les ha dolido que Samuel García levantó la mano para ir como candidato a presidente de 2024 por parte del Movimiento Ciudadano. Y es que las encuestas dicen claramente que si Samuel García se lanza como candidato, ese frente amplio encabezado por Xóchitl Gálvez se va a ir al tercer lugar, así como lo están escuchando. Y por eso estos señores de la oposición traen una rabia desmedida que no pueden con ella. Amigos, vamos a ir a esta sesión. Adelante, consejera Claudia Zavala. Muchas gracias, presidenta. Pues he leído con atención esta respuesta que se nos presenta a una solicitud planteada por el doctor Samuel Alejandro García Sepúlveda. Y a mí me parece que, como lo estamos tomando desde el derecho de petición, uno de los requisitos que nosotros debemos de tener es que haya una congruencia entre la respuesta que damos y lo solicitado. Y me llama la atención cómo respondemos nosotros a la primera interrogante, que me parece que es la única que cae dentro de la competencia de este Consejo General, porque otras tienen otras definiciones legales que desde mi punto de vista no le corresponden a este Consejo General, como se expresa aquí en algunas partes de la respuesta. Pero creo que la pretensión fundamental es cómo vamos a interpretar el requisito de elegibilidad previsto en el artículo 82, párrafo 1, fracción 6. Y a partir de eso, yo creo que no nos están preguntando cuándo vamos a hacer el análisis, que es la respuesta, que las premisas que sostienen esta respuesta, sino cómo se va a interpretar dicha disposición. Y desde mi punto de vista, yo considero que la respuesta debería formularse a partir de los precedentes jurisdiccionales, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como del Tribunal Electoral, en el que hay una amplia definición ya respecto de las disposiciones constitucionales que tienen que ver con el periodo de separación para poder pretender a otros cargos de elección popular. Lo tiene la Corte con el enfoque del derecho de ser votado, lo tiene el propio tribunal respecto de estas temporalidades y de cómo se tiene que hacer el análisis cuando se trata de estos requisitos, que debe de ser de una manera estricta y no ampliar las posibilidades que da la ley. En esa medida, pues no puedo acompañar la respuesta porque me parece que no está dando una puntual respuesta a cómo se va a interpretar y nada más está señalando, sobre todo en los incisos A y B, cuándo vamos a hacer ese análisis. Y entiendo
que nosotros tengamos que dejar un espacio para cuando nos corresponda como Consejo General, en su caso, hacer el análisis de los requisitos de elegibilidad en cada uno de los supuestos que se nos presenten. Pero también estamos partiendo de la base del principio de petición, en donde se pide tener claridad respecto de este texto normativo y la lectura jurídica que se hará para la aplicación correspondiente. El caso es diferente, cada uno de los casos ya se presentará, se analizará, pero creo que sí, en anteriores ocasiones, cuando nos hacen alguna pregunta respecto de cómo vamos a leer los postulados constitucionales, lo que hacemos es traer a colación lo que han dicho los tribunales, lo que ha sostenido este Consejo General en otras resoluciones, y a partir de eso se construye la respuesta. Por estas razones me separaré de la propuesta que se nos ha formulado. Gracias, Presidenta. Gracias, consejera Claudia Zavala. ¿Alguien más desea intervenir? Adelante, consejero Arturo Castillo. Muchas gracias, consejera presidenta. Buenos días a todas y todos los que nos acompañan. Nada más para coincidir con la observación que está haciendo la consejera Zavala, me parece que en efecto no estamos respondiendo cuáles son los criterios y los parámetros legales vigentes para considerar cuando un aspirante a una candidatura cumple con el requisito de separación de cargo. En cambio, estamos respondiendo que en su momento haremos la valoración. Me parece que es una pregunta distinta. Y por esa misma razón yo también votaré en contra. ¿Alguien más? No habiendo más intervenciones, secretaria, vote. Señor representante del Partido Revolucionario Institucional, diputado, adelante. Muchas gracias, consejera presidenta. Consejeras, consejeros, representantes de los partidos políticos del Poder Legislativo, hoy se somete a consideración de esta herradura un proyecto para dar contestación a una consulta que hace este personaje, Samuel García, gobernador de Nuevo León, que a todas luces todos sabemos que está buscando convertirse en la figura que divide y pulveriza el voto opositor. La gente debe darse cuenta que la función de Samuel y la del MC es convertirse en el gran esquirol de este proceso electoral. Juegan a ser una tercera vía, pero la realidad es que es de todos sabido que es un nado sincronizado el que emprenden de la mano del oficialismo. Yo quisiera mostrar algunas imágenes del nado sincronizado de Samuel con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en varios tuits, de cómo todo le aplaude, tiene las manos hinchadas de tanto que le aplaude al gobierno federal, ya está diciendo que va a hacer trenes por todo el país. Aquí hay otro tuit promocionando al presidente de la República, promocionando a Morena, al gobierno federal. Y bueno, hoy tiene un gran problema en su estado, porque la gente de Nuevo León se está dando cuenta del mentiroso que es este personaje que aseguró que él no haría lo mismo que hizo el Bronco, dejar la gubernatura para irse a la presidencia de la República. Pero bueno, es claro que hay algo que tienen en contra de Samuel, algo han de tener ahí, algunas carpetas de investigación. Aquí están algunas notas de la Fiscalía General de la República que mantiene carpetas abiertas en contra del gobernador de Nuevo León, Samuel García. Entonces, pues nosotros sabemos, el pueblo de México sabe que este personaje se está prestando a este juego perverso, porque pues es evidente que este gobierno, el gobierno más arbitrario de la historia, lo presiona porque Samuel parece ser que tiene pendientes con la justicia de este país. Yo no sé si lava dinero, si es facturero o qué hace para vivir. Lo que sí sé es que... Señor representante, si me permite, me estoy esperando algunos minutos para ver si en algún momento tocábamos ya el punto. Nada más que estamos, le recuerdo que estamos en el punto de la respuesta que ofrece este instituto ante una consulta. Gracias, presidente. Una disculpa. Sí, no se preocupe. Mire, lo que pasa es que
es importante, esta serie de argumentos que yo estoy hilando iban precisamente a llegar al sentido de que pues el artículo 82 constitucional es muy claro en el sentido de que quien quiera ser presidente de la República debe de acreditar una licencia o no estar ejerciendo la función de gobernador de la República, de gobernador de un estado, al menos con una separación de 6 meses antes del día de la elección. Y en ese sentido, yo considero que la respuesta que hace que se ha circulado es una respuesta correcta, es una respuesta que evidentemente contesta y que, bueno, este personaje lo que quiere es que el INE le diga que tiene permiso y que el INE le diga que puede dejar a quien él quiera, que es lo que más le preocupa, dejar el cargo y dejar a alguien de encargado los 6 meses, pero claramente no es competencia de este instituto. Y bueno, también era importante y es importante dejar manifiesto lo que quiere hacer este personaje, dividir el voto opositor y servir a Morena, como son los de MC, esquiroles, Morena de closet. Es cuanto y muchas gracias. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del Movimiento Ciudadano. Adelante. Muchas gracias, consejera presidenta. Buenos días a todas y a todos. Con el respeto que se merece esta mesa, que siempre ha sido la característica del Movimiento Ciudadano, porque no venimos aquí a despotricar como otras personas lo hacen. Sobre el punto en cuestión, estoy completamente de acuerdo con lo que señala la consejera Zavala, en el sentido de que lo que buscamos es que el instituto, como autoridad electoral, como especialista en la materia, pues razone todos los antecedentes y considerandos que las autoridades administrativas o jurisdiccionales electorales ha valorado sobre un caso como este, en otros que se le han presentado. Ese es el sentido, y sí le pido a las consejeras, a los consejeros, que nos gustaría mucho escuchar, como ya lo hizo la consejera Zavala, el consejero Castillo, lo que ustedes piensan, lo que ustedes consideran desde el punto de vista del marco jurídico. Por lo demás es, como lo dijo el propio Samuel Alejandro García Sepúlveda, no es que sea el preferido del presidente, es que va a ser el preferido del pueblo de México. Todavía no es hasta el domingo cuando se abre en Movimiento Ciudadano el registro para esta posición fundamental, y ya le tienen miedo. Lo demás son cuestiones que no valen la pena. Los temores son ajenos. Muchas gracias. Gracias, señor representante. ¿Alguien más? En segunda ronda. Adelante, consejera Dania Rabel, en segunda ronda. Gracias, presidenta. Únicamente para decir que yo estoy de acuerdo con la respuesta que se nos está poniendo sobre la mesa. Sin embargo, creo que sí se puede complementar con lo que ha dicho la consejera Zavala y que acompaña el consejero Castillo. Mi punto es, y creo que eso es lo esencial para mí, que no estemos prejuzgando. No nos podemos ahorita pronunciar de manera anticipada por el cumplimiento o no de un requisito de alguien que a lo mejor aspira a una candidatura. Pero, sin embargo, creo que sí, efectivamente, en otras respuestas hemos hecho una recopilación de todos los criterios jurisdiccionales que hay en la materia, de cómo se ha pronunciado este Consejo General. Creo que poner eso como antecedente, haciendo énfasis en lo que ya viene en la propia respuesta, de que no podemos prejuzgar, creo que sí podría complementar la respuesta. Entonces, yo acompañaría eso. Gracias, presidenta. Gracias. Adelante, señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Estamos en segunda ronda. Muchas gracias, presidenta. Solamente para manifestar que efectivamente aún faltan resoluciones, principalmente en el tema de la Sala Superior del Tribunal, que ayer mismo pues bajó el punto que tenía que resolverse. Hoy lo que creo que debe de estar claro es que nadie puede estar por encima de las atribuciones de los congresos locales. Creo que este Consejo General tiene que tener muy en cuenta la legislación electoral local, porque pues finalmente somos una república federativa donde cada uno de los estados tiene muy claramente su jurisdicción establecida y propone y establece los plazos, los tiempos, las formas en las que un gobernador puede o no solicitar licencia a su cargo. Y lo que hoy está establecido muy claramente es que la facultad y la soberanía para nombrar
al sustituto del gobernador por los meses que él quiera ausentarse, pues finalmente tiene que ser la divisa que debe cuidar a la hora de responder este Consejo General del INE. El respeto a las atribuciones de los estados, de la federación, el respeto, por supuesto, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero básicamente es que este Instituto Nacional Electoral debe de respaldar, por lo menos en la consulta, el procedimiento que establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Más allá, digamos, de las consideraciones de que este personaje quiera pedir licencia del 2 de diciembre al 2 de junio. O sea, es decir, creo que está muy claro que está pensando en perder la elección y por eso va a regresar. Y está muy claro que este personaje va a dejar de cumplir 6 meses el mandato ciudadano que le fue otorgado en las urnas en las elecciones pasadas para ir a una aventura política que claramente él mismo lo expone, está condenada al fracaso, porque dice que va a regresar el 2 de junio. Entonces, si va a regresar, dice que va a perder. Entonces, aquí creo yo, pues, digamos, en el análisis de la respuesta, en el análisis jurídico, en la perspectiva política, pues evidentemente que este personaje va a ir o pretende ir, por eso hace esta consulta, pretende ir a estar en la boleta electoral. Pretende ir a estar en la boleta electoral con un propósito. Y me queda claro que el propósito no es ganar, porque él va a regresar el 2 de junio. Le preocupa mucho que la silla sigue estando ahí cuando él pierda. Entonces sí habría que preguntarnos y decirlo muy claramente. El señor Samuel García va con una estrategia política de dividir a la oposición en el proceso electoral del 2024 y por eso quiere asegurar su regreso a la gubernatura del Estado de Nuevo León. Entonces, creo que sí, el Instituto Nacional Electoral debe ser muy cuidadoso porque finalmente también podríamos dar una opinión si esta petición de licencia de este tiempo que está rebasando, digamos, el mes a lo que él tiene derecho, está o no faltando al derecho político que tuvieron las y los ciudadanos del Estado de Nuevo León al momento de nombrar a un representante popular. Sé que tiene que ver también con los derechos de votar y ser votado para cualquier cargo de elección, si se cumplen los requisitos, pero también habría que decirlo que el gobernador juró cumplir la Constitución del Estado de Nuevo León. Tal vez alguien me dijera, ya lo hicieron con el Bronco, sí, pero hoy creo que este punto tiene características distintas y finalmente el propio Tribunal Electoral ayer decidió no entrarle al fondo del asunto y también tendríamos que estar muy pendientes de ello. Lo que está claro es que MC hoy está en la estrategia de Morena para dividir la oposición. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante. ¿Alguien más en segunda ronda? Adelante, consejero Jorge Montaño. Gracias, consejera presidenta. Saludo a todas y a todos. Bueno, la respuesta es un contexto muy claro de las 4 preguntas que se realizan. Es congruente precisamente con lo peticionado por el señor Samuel García. Nosotros no nos podemos pronunciar sobre actos futuros de realización incierta. Y aquí coincido con la consejera Dania Rabel, en el sentido de que no nos podemos ir más allá, no podemos nosotros prejuzgar. Si se registra, pues nosotros hasta ese momento vamos a valorar precisamente los requisitos de elegibilidad y bueno, ahí resolveremos lo conducente. Creo que se está dando una respuesta real, objetiva. Ponderar sobre las consecuencias jurídicas es algo que corresponde única y exclusivamente al Congreso del Estado de Nuevo León, no a nosotros. Nosotros, como Instituto Nacional Electoral, organizamos únicamente elecciones. Gracias, presidenta. Gracias, consejero Jorge Montaño. Tiene la palabra la consejera Rita Bell. Adelante. Gracias, presidenta. Igual para manifestar que yo acompaño la propuesta de respuesta que se realiza, me parece que es indicada, se analizó de manera adecuada cada una de las preguntas y en efecto la coincidencia es que en esta parte pues le toca ya a su estado, a su congreso, a sus autoridades que son competentes en esta materia pues darle la claridad y que pues el INE no puede pronunciarse en estos momentos sobre estos hechos. Y creo que sí es importante acercar información, como bien comentaba la consejera Dania,
si eso pues ayuda en algo más, pues poder tener como esta compilación de criterios ya establecidos, solamente como a manera de orientación. Si ya se tienen, creo que no estorban, ¿no? Que ayudan a esta respuesta y pues pueden orientar a la persona que nos hace una pregunta, siendo muy cuidadosos y cuidadosas, por supuesto, de pues no estar anticipando ninguna respuesta. Y en esos términos yo apoyaría pues el engrose para que se pueda dar más información a la persona solicitante de esta información. Es cuanto, presidente. Gracias. Representante de Movimiento Ciudadano ha solicitado la voz en segunda ronda. Adelante. Sí, brevemente, solo para aclarar. Lo que hizo ayer la Sala Superior es retirar el asunto porque hay otras controversias presentadas ante la Suprema Corte y, como debe ser, esperar que éstas se resuelvan, se orienten y así que no haya una contradicción entre una autoridad jurisdiccional superior y la Sala Superior. Ese es el punto nada más. Y por lo otro, pues sí, he escuchado a los que se han expresado aquí de ustedes, señores consejeros, y sí es interesante la cuestión. Es un tema a debate, en su momento se sabrá. No es el presunto candidato todavía. Esto lleva un proceso que se comunicó aquí al instituto. Se registran, se emite un dictamen, se aprueba en una asamblea y, reitero, no tengan miedo, no pasa nada, ¿sí? Mejor volteen a ver hacia el Servicio Exterior Mexicano cómo está plagado de otras personas, que es el premio que se ha dado por su forma de actuar. Es cuanto. Gracias, señor representante. Adelante, señor representante del PRI. Gracias, presidenta, consejera presidenta. Me gustaría solicitarle, si es tan amable, de pedirle a la secretaria, a la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, si nos puede hacer favor de leer el artículo 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, por favor. Y posterior a ello, haré un comentario breve. Perdón. Lo traigo en el teléfono, ¿se los paso? Sí. Artículo 122. Si la licencia fuere por más de 30 días naturales, en caso de impedimento del gobernador debidamente comprobado, el Congreso del Estado o la Diputación Permanente, en su caso, nombrará al ciudadano que se encargue interinamente del Poder Ejecutivo. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que aquí es bastante claro que este asunto es competencia del Congreso del Estado de Nuevo León. Es claro que Samuel está pidiendo una licencia, ya la pidió de hecho, mayor a un mes, y la decisión de nombrar a quien se va a quedar a cargo del Poder Ejecutivo de Nuevo León es del Estado Libre y Soberano de Nuevo León a través de su Congreso y de su Poder Legislativo. Entonces, en ese sentido es que desde el Partido Revolucionario Institucional acompañamos las respuestas que vienen en este proyecto y que hace este Consejo General a la consulta que está realizando este esquirol de Morena, que no nos preocupa, simplemente México debe de saber que están dividiendo a la oposición y que están haciéndole el favor a Morena. Muchas gracias, es cuanto. Muchísimas gracias a usted, señor representante. ¿Alguien más? Una moción, si la acepta, de Movimiento Ciudadano. Por supuesto. ¿Considera usted que es idónea la designación inmediata del presidente del Tribunal Superior de Justicia? Como usted conoce la ley, sabe también que no es posible que un magistrado en funciones y más de presidente pueda ocupar un cargo de titular del Ejecutivo. Por su respuesta, muchas gracias. Bueno, yo creo que más allá de lo que pueda yo considerar o no, serán los órganos jurisdiccionales los que tengan que decidir si la determinación que tomó el Congreso de Nuevo León fue la correcta o no. Lo que es claro que se debe
dejar manifiesto en este consejo y en cualquier espacio donde se discuta este tema, es que si la licencia es mayor a 30 días, es el Congreso del Estado de Nuevo León, con sus diputados y diputadas, quienes van a determinar qué persona ocupará el cargo por los 6 meses que este esquirol de Morena va a ir a hacerle el favor a Claudia Sheinbaum para dividir el voto y luego regresar después de haber perdido, como bien lo señaló el representante del PRD. Gracias, señor representante. Adelante, consejero Arturo Castillo. Muchas gracias, presidenta. Nada más para hacer una propuesta, justo en el sentido de lo que proponía la consejera Rabel. Me parece que esa puede ser una salida adecuada para resolver el problema de incongruencia que tenemos sobre la petición que hace el partido y la respuesta que estamos dando. Solamente creo que tendremos que ponerla no solo en antecedentes, sino también en la respuesta a la pregunta, poniendo de manera muy expresa que no se prejuzgue sobre el caso particular y que nada más se retoman los criterios jurisdiccionales y normativa aplicable, exactamente. Y si esto se aprobara en este sentido, yo sí votaría a favor de la propuesta. Gracias. ¿Qué es la propuesta, no? Ok. ¿Alguien más? En tercera ronda. No habiendo más participaciones, secretaria, tome la votación de este Consejo General. Así será, consejera presidenta. Señoras consejeras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo identificado como punto 5 con las observaciones previamente recibidas de la consejera Dania Rabel y la propuesta de complemento de la consejera Zavala y acompañada por varios compañeros de incluir una recopilación de criterios vigentes y precisar en el apartado de la respuesta la no prejuzgación. Quienes estén a favor, síbanse levantar la mano. ¿En contra? Consejera presidenta, se aprueba el proyecto de acuerdo identificado como punto 5 por mayoría de 10 votos a favor y 1 voto en contra, con las observaciones previas de la consejera Dania Rabel y la propuesta de complemento de recopilación de criterios vigentes y la no prejuzgación en la respuesta. Gracias, secretaria.